Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Farid Madrid Porras, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de quinto semestre. En el día de hoy vamos a hacer una presentación de una diapositiva de la historia de Michael Faraday. A continuación, una bibliografía de quién fue Michael Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Fue discípulo de un químico y ha sido conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. Michael Faraday, al principio de su historia, cuando era niño, no se llevaba muy bien con la escuela. Incluso no asistió a muchas escuelas. Michael Faraday, a la edad de 13 años, fue, fue como trabajar a un centro donde hacían libros, donde arreglaban libros. Y él ahí, cuando hacía los libros, luego de terminar de trabajar, los leía y así fue agarrando conocimiento. ¿Qué descubrimiento? Descubrió la inducción electromagnética al usar un imán para generar una corriente eléctrica al desplazarlo dentro de un espiral de hierro en 1831. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821. Faraday inventó el primer motor eléctrico, inventó también el primer transformador, el primer generador eléctrico y la primera dinamo. El inventor del motor eléctrico. El padre del motor eléctrico, el británico Michael Faraday, que en 1821 demostró por medios electromagnéticos el principio de la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica. Sumergió un alambre de hierro por un extremo en un envase lleno de mercurio, en el cual introdujo un imán. El alambre comenzó a rotar alrededor del imán en cuanto se le suministró una corriente eléctrica desde una batería química por el otro extremo. Estas son las imágenes del motor eléctrico de Faraday. Aquí podemos ver Faraday está con el hermano de su esposa, a quien le dio los honores de observar por primera vez el motor eléctrico. Faraday o efecto magneto-óptico. Michael Faraday encontró que el plano de vibración de la luz polarizada linealmente que incide en un trozo de cristal giraba cuando se aplicaba un campo magnético en la dirección de propagación. Se trata de una de las primeras indicaciones de la interrelación entre el electromagnetismo y la luz. Michael Faraday, al una vez estar haciendo este experimento, él probó con muchísimos materiales porque no encontraba el material ideal con el que la luz podría reflejarse por el campo magnético del imán. Ya en el medio de la desesperación, utilizó un pedazo de cristal que guardó como recuerdo de unos 4 años que trabajó como empleado en una fábrica para descubrir un experimento sobre la composición del vidrio. Ese cristal que guardó por tanto tiempo lo utilizó para este experimento. Es el que podemos ver, está señalado ahí en la imagen. Con ese cristal fue que él obtuvo eh, el experimento. Introdujo conceptos como campo. Aquí podemos ver este, cómo
Michael Faraday podía observar o imaginarse, más bien imaginarse cómo se creaban los campos al ver cómo las polaridades de los imanes podría tanto como repelerse o atraerse. Entonces él por dentro él se imaginaba cómo eran más o menos los campos magnéticos que se realizaban al unir o intentar despegar un imán. Las líneas de campo. El concepto de líneas de campo o líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday en 1971 a 1867. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se le abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. En las siguientes imágenes podemos observar cómo imaginaba Michael Faraday las líneas de campo eléctrico o las líneas de fuerza. Empezó por leer todo lo que Michael Faraday había escrito sobre la electricidad. Se convenció de que los campos de fuerza eran reales y se dispuso a darles una fórmula matemática precisa. Como sabemos, Michael Faraday era una persona que él se iba para las exposiciones y trataba de anotar y de hacer todos los apuntes necesarios o todo lo que pudiera para luego él llevarlo a práctica. Pero Michael Faraday no tenía una manera matemática como demostrar sus experimentos. En este caso llega este señor James Clerk Maxwell, que él por medio de ecuaciones demuestra una fórmula matemática la cual demuestra el experimento de Michael Faraday. Este gran matemático, además de eso, le añadió un término a la ecuación para equilibrarla. Este ajuste en la ecuación cambia el campo estático de Faraday en ondas que se irradiaban a la velocidad de la luz. O sea, eran ondas que iban a una velocidad muy rápida. Además de eso, el diseño que tenía Faraday, las ondas eran como que una magnitud más pequeña. Al él modificar o equilibrar la ecuación de una manera, esto hace que la, el campo magnético estático de Faraday cambie en ondas que se irradian a una velocidad muy grande. Esto, pues, la ley de Faraday es el voltaje inducido a través de un conductor que se desplaza transversal a un campo magnético es proporcional a a la velocidad del conductor, llamada también ley de inducción electromagnética, basada en los experimentos de Michael Faraday realizó en 1831 y establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Lo que tenemos aquí es como un resumen de toda la bibliografía de Faraday. Eh, eh, en muchas ocasiones, esto último de Faraday, podemos darnos cuenta cómo las ondas y las líneas de fuerza y los campos de fuerza nos llevaron a la actualidad. Gracias a eso tenemos la ciencia de hoy en día, gracias a eso tenemos motores con los sistemas de hoy en día y gracias a eso, a Michael Faraday, la vida hoy día en la Tierra es muchísimo más fácil. Muchas gracias y espero que les haya gustado.